Mis padres me obligaron a trabajar en la tienda familiar desde niño, mientras ellos usaban las ganancias para los caprichos de mi hermana. Al cumplir 18, me dijeron que todo era para ella. Años después, cuando el banco se los quitó, vinieron llorando a mí por dinero. ¡Qué irónico! Tenía 18 años cuando mi papá me miró a los ojos, me pasó la mano por el hombro y me dijo que todo lo que había trabajado durante casi una década no era mío, que en realidad todo estaba destinado a mi hermana. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, con una sonrisa tranquila, como quien da una buena noticia. En ese momento sentí que me sacaban el piso debajo de los pies, que los años de esfuerzo, los veranos sin vacaciones, las tardes en las que me quedaba limpiando estantes mientras mis amigos jugaban al básquet en la cancha de la escuela, no habían valido nada. No había una recompensa esperándome, no había un lo hiciste bien, hijo, esto es tuyo. Solo había un recordatorio de que en esa casa yo no era el protagonista de la historia, ni siquiera un personaje importante. Crecí en un suburbio tranquilo, a las afueras de Houston, en Texas. En una calle donde el olor a gasolina de la estación Chevron de la esquina se mezclaba con el aroma dulce de la panadería mexicana que estaba justo al lado de nuestra tienda. La tienda era pequeña, con un toldo azul desteñido y un letrero de letras blancas que se habían ido despintando con los años. Adentro, las paredes eran de un beige apagado y el piso de linóleo estaba gastado, sobre todo cerca de la caja donde la gente se paraba en fila a pagar sus compras. Había refrigeradores con refrescos a $1.25, bolsas de papas fritas que crujían cuando las acomodabas y un pequeño mostrador donde mi mamá vendía boletos de lotería. Convencida de que algún cliente afortunado un día ganaría y se acordaría de nosotros. Yo empecé a trabajar allí cuando tenía apenas 10 años. No fue una decisión mía, ni un trabajo de verano para ganar algo de dinero extra, fue una obligación disfrazada de ayuda a la familia. Mientras mis compañeros se iban al cine o jugaban videojuegos, yo estaba reponiendo latas de frijoles, limpiando el polvo de las estanterías o cargando cajas de botellas de agua que me dejaban los proveedores. No recibía un sueldo. Según mis padres, todo era parte de enseñarme el valor del trabajo y de la responsabilidad. Pero la verdad era que necesitaban mano de obra gratis para mantener la tienda funcionando mientras ellos se ocupaban de otras cosas, especialmente de mi hermana. Mi hermana menor, Claire, siempre fue la princesa de la casa. Tenía todo lo que pedía, incluso cosas que ni siquiera pedía pero que mis padres decidían que merecía. A los 16 años ya conducía un Toyota Corolla nuevo, regalo de cumpleaños, mientras yo todavía usaba los mismos Converse negros gastados que tenía desde hacía 3 años. Si necesitaba ropa para una fiesta, mi mamá la llevaba a la boutique más cara del centro comercial. Si quería un teléfono nuevo, mi papá le compraba el último modelo de iPhone sin pestañear. Cuando yo pedí una laptop usada para poder hacer mis trabajos de la escuela más rápido, me dijeron que era un gasto innecesario, que podía usar la computadora vieja de la tienda, esa que tardaba 10 minutos en encender. Recuerdo una tarde particularmente sofocante de agosto, con el aire acondicionado de la tienda fallando y el calor pegándose en la piel como una manta húmeda. Un cliente me pagó con un billete de $20 y, sin darme cuenta, le di de cambio más de lo que debía. Mi papá lo notó y me gritó delante de todos, como si hubiera intentado robar. Claire estaba allí, comiendo una paleta helada que había agarrado del refrigerador sin pagar, y se rió. Esa fue la dinámica toda mi adolescencia, yo trabajando como un adulto, con responsabilidades de adulto, pero tratado como si fuera menos que mi hermana, que no movía un dedo y vivía como una reina. A medida que crecí, empecé a notar que el dinero que entraba en la tienda no se usaba para mejorar el negocio. No había nuevas estanterías, ni refrigeradores más eficientes, ni publicidad. En cambio, veía fotos en el teléfono de mi mamá de sus viajes con Claire a Miami, a Nueva York, incluso a Las Vegas. Compraban bolsos de diseñador, zapatos que costaban más que mi salario mensual si hubiera tenido uno, cenas en restaurantes caros donde solo el postre podía costar lo mismo que una semana entera de víveres para la tienda. Cuando les preguntaba por qué no invertían en el negocio, mi papá decía que ya estaba bien así y que el dinero era para que Claire tuviera lo que nunca tuvimos nosotros. Llegó mi cumpleaños número 18 y pensé que,
tal vez, ese sería el día en que me reconocerían el esfuerzo. Había escuchado a otros hijos de dueños de tiendas decir que sus padres les habían dado una parte del negocio o al menos una cuenta de ahorros como recompensa. Pero esa mañana, mi papá me llevó a la trastienda, cerró la puerta y me soltó la bomba: todo estaba a nombre de Clyde. La tienda, las cuentas bancarias, incluso el pequeño terreno al lado que usábamos como estacionamiento. Todo. Dijo que así me podía enfocar en hacer mi propia vida y no depender de nadie. Lo dijo como si fuera un consejo sabio, pero yo sabía que era una condena. No discutí. No lloré. Solo asentí y salí de allí. Esa noche, mientras cerraba la tienda, miré las estanterías llenas, el suelo que yo mismo había fregado, la caja registradora con el dinero que yo había ayudado a ganar. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y algo más, algo que en ese momento no entendí, pero que con los años reconocí como el germen de mi venganza. En los meses siguientes empecé a planear mi salida. Me inscribí en un curso técnico de mecánica automotriz en Dallas, a casi 250 millas de casa. Guardé cada billete que podía, haciendo trabajos extra para los vecinos, lavando autos, cortando césped. Cuando mi papá me preguntó qué estaba haciendo con mi tiempo libre, le dije que estaba descansando, pero en realidad estaba construyendo la escalera para salir de ese pozo. A los 19 me mudé con lo justo, una mochila con ropa, mis Converse gastados y una determinación que me quemaba por dentro. En Dallas encontré trabajo en un taller mecánico que arreglaba desde pickups viejas hasta deportivos europeos. El dueño, un tipo llamado Mike, me enseñó más en 6 meses que lo que mis padres me habían enseñado en toda mi vida. Trabajaba de día y estudiaba de noche, comiendo ramen barato y viviendo en un apartamento diminuto que compartía con 2 compañeros de curso. No era glamuroso, pero era mío, y por primera vez sentía que cada hora que trabajaba era para construir algo que me pertenecía. Mientras tanto, el contacto con mi familia se redujo a llamadas esporádicas en las que me contaban lo bien que le iba a Clyde. Que si había ido de compras a Houston, que si había conseguido un trabajo de pasatiempo en una tienda de ropa de marca, que si estaba planeando un viaje a California. Cada vez que colgaba el teléfono, me recordaba que ellos me habían dejado fuera de todo, y que un día, cuando menos lo esperaran, yo encontraría la forma de devolverles el golpe. Ese día llegó mucho antes de lo que pensaba, pero en ese momento, mientras apretaba tornillos en un motor bajo el calor de Texas, no tenía idea de que la rueda ya estaba empezando a girar. Actualización 1. 3 años después de haberme ido de casa, mi vida era muy distinta a la que dejé atrás. Tenía 21 años, un trabajo estable en el taller de Mike, un Chevrolet Silverado de segunda mano que había comprado con mis ahorros, y un pequeño apartamento que, aunque no era gran cosa, olía a libertad. Las paredes estaban medio desnudas, el sofá era de segunda mano y la mesa del comedor era una vieja mesa plegable, pero todo eso lo había pagado yo. No había nadie diciéndome que debía compartirlo, que no era mío o que pertenecía a la familia. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueño de mi vida. Había aprendido a vivir con poco. Mis días empezaban temprano, a veces antes de que saliera el sol. Tomaba café barato, de esos que saben más a agua que a café, y me iba directo al taller. Allí podía pasar horas metido bajo el capó de un auto, ajustando piezas, limpiando carburadores, reemplazando transmisiones. Mike era un jefe exigente pero justo. Si me equivocaba, me lo decía en la cara, pero también me enseñaba cómo hacerlo bien. Me pagaba un sueldo decente y, lo más importante, me dejaba quedarme horas extras siempre que quisiera. Eso fue lo que me permitió ahorrar, y con cada cheque que depositaba, sentía que me alejaba un poco más de la sombra de mis padres. No tenía intención de volver a hablar con ellos. Las pocas veces que lo había hecho después de irme eran llamadas frías, casi de trámite. Ellos me contaban las últimas compras de Clyde, las cenas en restaurantes nuevos, las fotos en la playa. Yo respondía con monosílabos, sin darles mucha información sobre mi vida. Era un acuerdo tácito, ellos no se metían en mi mundo y yo no preguntaba por el suyo. Hasta que una tarde de finales de julio, mientras ajustaba los frenos de una camioneta, escuché mi teléfono vibrar en el bolsillo. No era un número guardado,
pero el código de área era de Houston. Contesté, y la voz de mi madre me golpeó como un recuerdo que preferiría haber dejado enterrado. Estaba llorando. No el llanto dramático y controlado que usaba para manipular, sino un llanto desordenado, con respiraciones entrecortadas y palabras que salían atropelladas. Apenas entendí lo que decía, pero las piezas se fueron armando, la tienda estaba en problemas, el banco les había enviado una notificación de embargo y, para colmo, habían acumulado una deuda que no podían pagar. Al principio pensé que exageraba, que sería otra de sus maniobras para llamar mi atención. Pero cuando dijo que necesitaban mi ayuda económica para salvar el negocio y que si no lo hacemos ya, lo perdemos todo, supe que algo serio pasaba. Me contó que habían pedido un préstamo grande para pagar la boda de Claire en Las Vegas, una boda que, por lo que entendí, había sido más un espectáculo que una celebración íntima. Habló de una recepción en un hotel de lujo, de un vestido importado de Italia, de un DJ famoso que había cobrado una fortuna. Todo eso, obviamente, lo habían financiado con dinero que no tenían. Mientras la escuchaba, me invadió una sensación extraña. Por un lado, una parte de mí quería reír. Era tan absurdo, tan predecible, que mis padres terminaran metidos en un problema así. Por otro, sentía una rabia silenciosa. No por lo que me pedían ahora, sino por todos los años que me habían usado, por todo lo que habían hecho para asegurarse de que yo no tuviera nada. Y ahora, de repente, venían a mí como si fuera su salvador. No le di una respuesta directa. Le dije que lo lamentaba mucho, que no sabía si podía ayudar, que tenía que revisar mis cuentas. Era una mentira descarada, sabía perfectamente que tenía dinero suficiente para ayudarle si quisiera, pero no pensaba mover un solo centavo. No todavía. Colgué y me quedé un rato sentado en el Silverado, mirando por el parabrisas sin ver nada. En mi cabeza, las imágenes se mezclaban, yo, de niño, cargando cajas en la tienda mientras Claire estaba en el sofá con su teléfono, mi padre gritándome por un error en la caja mientras ella agarraba dulces sin pagar. La noche en que me dijeron que todo era para ella. Y ahora ellos eran los que pedían, los que suplicaban. La idea me dio una satisfacción fría, de esas que te dejan un sabor metálico en la boca. Durante las siguientes semanas, los mensajes y llamadas no pararon. Primero fue mi madre, luego mi padre. Sus tonos cambiaban, a veces eran súplicas, a veces intentaban hacerme sentir culpable, recordándome que la familia es lo más importante o que sin nosotros no estarías donde estás. Cada vez que escuchaba una de esas frases, me costaba no soltar una carcajada amarga. Sin ellos, precisamente, estaba donde estaba, libre, independiente, sin cadenas. Claire, curiosamente, no me llamó ni una sola vez. Supongo que seguía creyendo que el mundo entero debía girar a su favor, que alguien más vendría a rescatarla. O tal vez le daba vergüenza, aunque lo dudaba. Ella nunca fue de las que se avergonzaban de nada. Mike notó que estaba más callado de lo habitual. Un viernes, mientras cerrábamos el taller, me ofreció una cerveza y me preguntó qué pasaba. No le conté todos los detalles, pero le dije lo suficiente para que entendiera que mis padres querían que lo salvara de un lío financiero. Me escuchó en silencio, dio un trago y luego dijo algo que se me quedó grabado: no es tu trabajo salvar a la gente que te dejó hundir. Especialmente si nunca han aprendido a nadar solos. Esa frase me dio vueltas en la cabeza todo el fin de semana. No es que necesitara que alguien me dijera que no debía ayudarlos, ya lo tenía claro, pero escuchar esas palabras en voz alta me reafirmó en mi decisión. No iba a soltarles un salvavidas. Si querían salir de esa, tendrían que hacerlo solos, y si no podían, bueno, no era mi problema. Unos días después, recibí otro mensaje de mi madre, esta vez más corto: por favor, contesta. Es urgente. Decidí no responder. No porque quisiera hacerme el difícil, sino porque quería ver hasta dónde llegaban. Y vaya que llegaron lejos. 2 semanas después, el teléfono sonó de nuevo y, para mi sorpresa, era mi padre. Su voz sonaba tensa, y lo primero que dijo fue que estaba en Dallas. No me preguntó si podía pasar, simplemente dijo que venía de camino.
Me quedé mirando el teléfono un momento después de colgar, sintiendo como una mezcla de curiosidad y desconfianza me recorría. No sabía exactamente qué quería, pero sí sabía que estaba a punto de presentarse en mi puerta, y eso, de alguna manera, me emocionaba. No porque quisiera verlo, sino porque intuía que lo que viniera después sería el primer movimiento en un juego que yo estaba listo para ganar. Esa noche no dormí mucho. Me quedé pensando en cómo iba a manejar la situación. No tenía intención de soltarles dinero, pero sí quería escuchar de su propia boca cómo habían llegado a ese punto. Quería que me lo dijeran, que admitieran en que habían convertido todo aquello que alguna vez fue mío en espíritu, si no en papeles. A la mañana siguiente, el sonido de un motor viejo estacionándose frente a mi edificio me sacó de mis pensamientos. Miré por la ventana y vi una Ford Explorer desgastada, con la pintura opaca y una de las puertas delanteras con un golpe visible. Mi padre bajó del auto, con una camisa arrugada y el rostro más cansado de lo que recordaba. Traía en la mano una carpeta gruesa, probablemente llena de papeles del banco, y caminaba como si cada paso le costara. Abrí la puerta antes de que tocara. Me miró unos segundos, como buscando algo en mi cara. No nos abrazamos. Solo me dijo que necesitaba hablar y que si podíamos ir a algún lugar tranquilo. Lo llevé a un Starbucks a unas cuadras, porque pensé que, si íbamos a tener esa conversación, prefería hacerlo en un lugar donde no pudiera alzar demasiado la voz. Se pidió un café negro y empezó a hablar. Me contó que el negocio había caído en picada desde hacía más de un año, que las ventas ya no eran lo que eran y que las deudas se acumulaban. Me dijo que el préstamo para la boda de Clyde había sido más grande de lo que yo me imaginaba y que, para colmo, ella y su marido se habían mudado a California por oportunidades de trabajo, dejándolos a ellos con la responsabilidad de pagar todo. Me miró directo a los ojos y me pidió un préstamo de $20,000 solo para salvar el negocio y empezar de nuevo. Mientras lo escuchaba, sentí una calma extraña. No me sorprendía nada de lo que decía, era como si estuviera leyendo un guión que yo ya conocía. Le recordé, sin levantar la voz, que cuando yo les pedí una laptop para estudiar me dijeron que era un gasto innecesario. Que cuando cumplí 18, me dijeron que todo era para Clyde. Bajó la mirada y dijo que no entendían lo que hacían en ese momento, que pensaban que era lo mejor para la familia. No le dije que no. Tampoco le dije que sí. Solo le dije que lo pensaría, que tenía que revisar mis finanzas. Pero dentro de mí, la decisión ya estaba tomada. No iba a darles nada, y lo único que pensaba en ese momento era en cómo convertir toda esa situación en una oportunidad para cobrar cada deuda emocional que me debían. Cuando lo dejé en su Explorer y lo vi alejarse, supe que esto no iba a terminar pronto. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí ansioso por lo que estaba por venir. Actualización 2. 2 semanas después de la visita de mi padre, ya había dejado de contar la cantidad de veces que mi teléfono había sonado con su nombre o el de mi madre en la pantalla. Al principio respondía de vez en cuando, solo para mantenerlos en esa sensación de que todavía podían convencerme. Pero a medida que pasaban los días, me limitaba a leer sus mensajes y dejar las llamadas sin contestar. No quería que pensaran que me había olvidado de ellos por completo, pero sí quería que sintieran la desesperación de ver que no podían arrastrarme a su problema tan fácilmente. La última vez que había hablado con mi padre en persona, en ese Starbucks, me había pedido $20,000 como si estuviera pidiéndome que le prestara un destornillador. No hubo un te los devolveré ni un plan claro de cómo iban a salir del agujero. Solo esa vaga promesa de que esto nos daría un nuevo comienzo. La ironía era que, en su cabeza, todavía pensaba en términos de nosotros, como si yo siguiera formando parte del mismo barco en el que ellos decidieron dejarme fuera años atrás. Una mañana de sábado, mientras trabajaba en el Silverado cambiándole las bujías, vi llegar una notificación de mi banco. No era nada grave, solo un aviso rutinario, pero me hizo pensar en lo absurdo de la situación, yo, con mis ahorros protegidos y creciendo poco a poco, y ellos, con una tienda que se desmoronaba y una deuda que los estaba ahogando. Por un momento imaginé lo que pasaría si de verdad aceptara darles ese dinero. No solo lo perdería para siempre, sino que probablemente en 6 meses volverían a pedirme más.
Así habían vivido toda su vida, y así querían seguir. Esa tarde, mientras terminaba el trabajo en el taller, Nike me preguntó si ya había tomado una decisión. Le dije que no, que estaba dejando que se cocinara la cosa. Se rió y me dijo que eso era exactamente lo que debía hacer, dejar que el problema se hirviera solo hasta que la olla explotara. Me recomendó que, si pensaba hacer algo, no fuera por impulsos, sino que lo planeara para que sirviera a mis propios intereses. Yo no necesitaba que me lo dijera, pero escuchar esas palabras me reafirmó lo que ya estaba sintiendo. No se trataba solo de negarles ayuda, sino de usar la situación para algo más grande. Los días siguientes, la insistencia de mis padres cambió de tono. Al principio, sus mensajes habían sido implorantes, casi dulces, recordándome lo que habíamos pasado juntos. Ahora empezaban a sonar más como órdenes veladas: contesta, necesitamos hablar ya o esto es asunto de familia, no puedes seguir ignorándonos. Mi madre incluso me envió un audio de voz, con ese tono lastimero que usaba cuando quería manipularme. Decía que no podía dormir, que la tienda era su vida, que si la perdían no sabría qué hacer. Hubo un momento en que me dieron ganas de contestar solo para decirle que no se preocupara, que sobreviviría, igual que yo lo hice cuando me dejaron sin nada. El momento decisivo llegó un martes por la tarde, mientras estaba en la cocina preparando una cena rápida. Escuché pasos en el pasillo y luego un golpe suave en la puerta. Me asomé por la mirilla y ahí estaba de nuevo mi padre, esta vez sin avisar y con un aspecto todavía más cansado que la vez anterior. Llevaba la misma carpeta de papeles, pero ahora parecía más gruesa. Abrí la puerta y lo invité a pasar, no porque quisiera, sino porque quería escuchar lo que tenía que decir. Se sentó en la mesa plegable de la cocina y empezó a hablar de inmediato. Me contó que el banco les había dado un plazo de apenas unas semanas antes de iniciar el embargo formal. Que las ventas habían caído todavía más desde nuestra última conversación. Que Claire no había mandado ni un centavo para ayudar, alegando que allá en California la vida es muy cara y que ellos eran los responsables porque ustedes tomaron esas decisiones. Cuando mencionó eso, vi un destello de rabia en sus ojos. No contra mí, claro, sino contra ella. Era como si, por primera vez, estuviera entendiendo que su hija perfecta también era capaz de abandonarlos. Me pidió que, si no podía darles los 20,000 de golpe, al menos les prestara 10,000 para ganar tiempo. Le pregunté qué pasaría si en ese tiempo no lograban levantar el negocio. Se quedó en silencio. No tenía una respuesta, porque la verdad era que no había nada que levantar. La tienda estaba muerta. Y lo sabía. Decidí que era hora de empezar a probar hasta dónde llegaría su desesperación. Le dije que tal vez podría ayudar, pero que antes necesitaba ver los números reales. No esas explicaciones vagas, sino los registros de ventas, las deudas, los contratos de préstamo. Mi padre dudó, pero finalmente aceptó. Sacó la carpeta y empezó a mostrarme documentos, estados de cuenta en rojo, cartas del banco con sellos de urgente, facturas atrasadas de proveedores. Y entre todo eso, recibos de compras que no tenían nada que ver con la tienda, bolsos caros, joyas, reservas en hoteles, pagos de vuelos. Cada uno era un recordatorio de cómo habían usado el dinero del negocio para financiar un estilo de vida que nunca podrían sostener. Mientras revisaba los papeles, asentía de vez en cuando y fingía preocupación. Le dije que iba a necesitar tiempo para analizar todo, que no quería tomar una decisión apresurada. Él aceptó, aunque noté en su cara que esperaba una respuesta rápida. Lo acompañé hasta la Explorer, que ahora tenía un nuevo raspón en el costado, y lo vi alejarse por la calle. Esa noche me quedé pensando en lo que había visto. Ya no era solo una sensación, ahora tenía pruebas de que habían llevado el negocio a la ruina por pura negligencia y egoísmo. No me alegraba que estuvieran a punto de perderlo todo, pero tampoco sentía lástima. Era como si la vida estuviera acomodando las piezas para que yo pudiera devolverles, de la forma más calculada posible, todo lo que me habían hecho. En los días siguientes, mantuve la fachada de que estaba revisando las cuentas. Cada vez que me llamaban, les decía que estaba ocupado, que todavía no había podido tomar una decisión. Quería que sintieran que había una posibilidad, que no estaba descartado,
porque eso los mantendría enganchados. Mientras tanto, empecé a mover mis propios hilos. Contacté a un viejo cliente del taller, un tipo que había mencionado alguna vez que estaba buscando comprar un local para abrir una franquicia de minimercados. Le pregunté si todavía estaba interesado y me dijo que sí, pero que solo lo haría si el lugar estaba libre de deudas y con la propiedad en regla. En ese momento, la idea se plantó en mi cabeza como una semilla. Todavía no sabía exactamente cómo la haría crecer, pero sí sabía que, si jugaba bien mis cartas, podría terminar no solo sin darles un centavo, sino con algo mucho más valioso. El control total de lo que alguna vez me quitaron. Las llamadas de mis padres se hicieron más insistentes, y yo seguí jugando el papel de hijo indeciso. Por dentro, sin embargo, ya estaba escribiendo mi propio final para esta historia. Uno donde yo no saliera como el villano que los dejó caer, sino como alguien que simplemente recogió lo que ellos dejaron perder. Un domingo por la tarde, mientras el calor del verano caía como plomo sobre Dallas, recibí un último mensaje de mi madre: por favor, decide pronto. No tenemos más tiempo. Lo leí varias veces, y no pude evitar sonreír. Ellos creían que yo iba a decidir si lo salvaba o no. La verdad era que mi decisión ya estaba tomada, y no tenía nada que ver con salvarlos. Actualización 3. Un mes después de la última visita de mi padre, la situación ya se había convertido en algo más que una simple historia de mis padres arruinando su propio negocio. Era, para mí, una operación en desarrollo. Cada llamada que ignoraba, cada mensaje que respondía con medias verdades, cada promesa de voy a pensarlo era una pieza en el tablero que me acercaba más a mi objetivo. No estaba improvisando, estaba dejando que ellos mismos cavaran un hoyo tan profundo que, cuando cayeran, no podrían salir aunque quisieran. El calor de agosto en Dallas era sofocante. Salir a la calle al mediodía era como caminar directo hacia el escape de aire caliente de un horno. En el taller, los ventiladores apenas movían el aire, y trabajar bajo el capó de un auto se sentía como estar dentro de una sauna. Aún así, me mantenía concentrado, porque fuera del trabajo estaba llevando a cabo mi propia investigación. Ya no me bastaba con sospechar que mis padres habían hecho mal manejo del dinero, necesitaba pruebas claras, papeles que hablaran por sí mismos. Para eso recurrí a un viejo amigo del instituto, Evan, que ahora trabajaba en un banco local de Houston. No era el banco donde mis padres tenían sus cuentas principales, pero Evan conocía a gente que sí trabajaba allí. Le expliqué, sin demasiados detalles personales, que quería entender mejor el flujo de dinero de un negocio familiar y que necesitaba, por curiosidad profesional, ejemplos reales de cómo se movían las cuentas cuando un negocio entraba en problemas. Evan era lo suficientemente listo como para entender que yo no estaba hablando en abstracto. Me pidió unos días y me prometió que trataría de conseguir algo. Cuando por fin me llamó, me dijo que no podía enviarme nada oficial porque sería ilegal, pero que sí podía mostrarme algunas cosas en persona. Hicimos una videollamada, y ahí, en su pantalla, vi extractos de movimientos bancarios que no dejaban lugar a dudas, pagos a boutiques de lujo en de Galleria, cenas en restaurantes caros del centro de Houston, vuelos a Miami y Nueva York, y hasta un cargo enorme a un hotel en Las Vegas que coincidía con la fecha de la boda de Clyde. Todo eso salía de la cuenta empresarial de la tienda. Ni una sola inversión en publicidad, equipo nuevo o mejoras para el negocio. Era como ver una lista de todas las razones por las que estaban en la ruina. Mientras Evan me mostraba todo aquello, sentí una mezcla de rabia y satisfacción. Rabia porque cada uno de esos dólares que se habían gastado con tanta ligereza representaba horas de mi vida, de mi trabajo no pagado, de mi adolescencia desperdiciada. Satisfacción porque, con esas pruebas, podía hacer lo que quisiera. No necesitaba inventar nada, todo estaba ahí, claro como el agua. No le pedí a Evan que me enviara nada, porque sabía que no podía arriesgarse, pero tomé nota mental de cada detalle importante. Me despedí agradeciéndole y colgué, quedándome un rato en silencio, con el zumbido del ventilador del apartamento como único sonido. Esa noche casi no dormí. Mi cabeza estaba llena de planes. Sabía que mis padres todavía creían que yo era su única salida.
Lo notaba en cada mensaje, en cada llamada que empezaba con hijo dicho en un tono que intentaba sonar afectuoso, pero que en realidad estaba impregnado de urgencia y miedo. Decidí que era hora de cambiar de táctica. En lugar de seguir esquivándolos, iba a acercarme un poco, darles la ilusión de que tal vez estaba a punto de ayudarlos. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a ceder para salvarse. Los llamé un jueves por la tarde. Contestó mi madre, como siempre, y se le notaba la sorpresa en la voz. Me preguntó cómo estaba, y antes de que pudiera empezar con su discurso, le dije que quería reunirme con ellos en persona para hablar de la tienda. Su tono cambió de inmediato, como si de repente el peso del mundo se le hubiera aligerado. Quedamos en vernos ese fin de semana en un restaurante familiar de Houston, uno donde solíamos ir cuando yo era niño. El sábado manejé las casi 4 horas hasta Houston, pero no lo hice directo al restaurante. Primero pasé por la tienda. Quería verla con mis propios ojos, porque desde que me fui no había puesto un pie ahí. La fachada estaba más deteriorada de lo que recordaba, con el toldo azul aún más desteñido y el letrero con algunas letras a punto de caerse. La acera estaba sucia, con colillas de cigarro en las esquinas y una mancha de aceite en el lugar donde antes estacionábamos el camión de reparto. Adentro, el aire olía a humedad y a café viejo. Las estanterías tenían huecos evidentes, como si ya no pudieran mantener el inventario lleno. El refrigerador de los refrescos hacía un zumbido extraño, como si estuviera a punto de fallar. Clyde no estaba, por supuesto. Me enteré por una vecina que había pasado por ahí que la niña vivía ahora en Los Ángeles con su marido y que rara vez volvía a visitar. Ni siquiera había venido después de que el banco enviara las primeras notificaciones. Aquello me arrancó una sonrisa sarcástica. Llegué al restaurante y ahí estaban mis padres, sentados en una mesa junto a la ventana. Mi padre parecía más delgado, con ojeras profundas, y mi madre tenía el cabello recogido de cualquier manera, algo raro en ella. Me saludaron con abrazos tensos, y yo me dejé hacer, más por formalidad que por afecto. Pedimos café y algo de comer, pero apenas llegó la comida, mi padre sacó la carpeta de papeles y empezó a hablar. Me explicó, como si yo no lo supiera ya, que el banco les daba un plazo límite para ponerse al día con los pagos antes de ejecutar el embargo. Me dijo que, si lograban cubrir al menos la mitad de la deuda, el banco consideraría un plan de pago más flexible. Mi madre añadió que, si perdían la tienda, no sabían qué harían, que no tenían otro ingreso estable. Fue entonces cuando lancé mi primera prueba. Les dije que tal vez podría ayudarlos, pero que necesitaría tener cierto control sobre la administración de la tienda para asegurarme de que el dinero no se desperdiciara. Vi el miedo en sus caras, mezclado con alivio. Mi padre preguntó qué significaba eso exactamente, y le respondí que implicaba poner mi nombre en los documentos de propiedad como copropietario. Hubo un silencio incómodo. No esperaban que pidiera algo a cambio. Creo que en su mente, ayudar era una obligación mía, no una transacción. Mi madre intentó decir que eso no era necesario y que la tienda siempre sería de la familia, pero yo la interrumpí con calma y le dije que, si querían mi ayuda, esas eran mis condiciones. No aceptaron de inmediato, pero tampoco dijeron que no. Me fui de allí con la sensación de que había plantado la semilla correcta. Ahora solo tenía que esperar a que la desesperación hiciera su trabajo. En el camino de regreso a Dallas, pensé en lo irónico que era todo. Ellos me habían negado cualquier participación en el negocio cuando era joven, diciendo que todo era para Clyde, y ahora yo estaba en posición de tomarlo no como herencia, sino como pago por adelantado de una deuda que nunca reconocieron. Durante las semanas siguientes, la comunicación se volvió más fluida. Me enviaban mensajes para mantenerme informado de lo que pasaba con la tienda, incluyendo las cartas cada vez más agresivas del banco. Yo respondía con frases cortas, siempre dejando en el aire la posibilidad de que estaba considerando seriamente su situación. Cada vez que me escribían, notaba cómo se iban rompiendo un poco más. Y yo, mientras tanto, seguía moviendo mis fichas. El contacto con el comprador potencial de la franquicia se intensificó. Le envié fotos del local, le expliqué su ubicación y el flujo de clientes que alguna vez tuvo.
Me dijo que seguía interesado, siempre y cuando el lugar estuviera libre de deudas. Esa era la clave. Para llegar a ese punto, necesitaba que mis padres me dieran el control legal. Y estaba cada vez más seguro de que, con un poco más de presión, lo harían. Lo que no sabían era que, una vez que eso pasara, no habría rescate para ellos. Solo el cierre definitivo de un capítulo que había empezado cuando yo tenía 10 años y me obligaron a cargar cajas en esa misma tienda que ahora se les escapaba de las manos. Actualización 4. 3 meses después de aquella reunión en el restaurante, la situación estaba llegando al punto exacto que yo había imaginado. La presión sobre mis padres era tan evidente que podía sentirla incluso a través de los mensajes de texto. Las llamadas ya no eran para convencerme con discursos de la familia es lo primero ni para recordarme que los hijos ayudan a sus padres, ahora eran actualizaciones nerviosas sobre cada movimiento del banco. Cada cita con el abogado, cada factura que no podían pagar. La tienda, que alguna vez había sido su orgullo y la razón de que yo pasara mi infancia y adolescencia trabajando gratis, estaba oficialmente en cuidados intensivos. Y yo tenía en mis manos el único oxígeno que podía mantenerla viva. En esos meses había seguido mi estrategia sin desviarme ni un milímetro. Contestaba sus llamadas de vez en cuando, lo suficiente para mantener la ilusión de que todavía había esperanza, y siempre repetía la misma frase, lo estoy pensando, pero si lo hacemos, necesito hacerlo bien. Esa insistencia en que debía hacerse bien era lo que me permitía meter cada vez más mis condiciones sobre la mesa sin que sonara como una amenaza directa. El comprador de la franquicia con el que estaba en contacto se mostraba cada vez más interesado. Había venido a Dallas una vez para discutir el negocio que quería abrir y, de paso, me pidió que lo llevara a ver el local. Le dije que no podía entrar porque no era técnicamente mío, pero lo llevé a dar una vuelta por la zona y le mostré la fachada desde la acera de enfrente. Me dijo que la ubicación le parecía buena, que el flujo de autos era decente y que, con una remodelación, podría convertirlo en una de sus mejores sucursales. La cifra que me mencionó por la compra estaba muy por encima de lo que yo esperaba. Si lograba sacar el local libre de deudas y con mi nombre en los papeles, no solo me quedaría con algo que me habían negado durante años, sino que lo vendería por una cantidad suficiente para cambiar mi vida. La oportunidad era demasiado buena como para dejarla pasar, así que empecé a aumentar la presión sobre mis padres. Una tarde los llamé y les dije que había hablado con un posible socio que estaba dispuesto a inyectar dinero en la tienda, pero que solo lo haría si el control legal estaba compartido conmigo. Les repetí que no iba a poner un centavo si no había garantías. La reacción fue casi inmediata, mi madre empezó a llorar, diciendo que no entendía por qué no podía confiar en ellos, que siempre habían hecho todo por mí. Mi padre, en cambio, se quedó callado, lo que era buena señal, cuando estaba en silencio, era porque estaba procesando algo que no quería aceptar pero sabía que tenía que hacer. En los días siguientes, la comunicación se volvió más constante. Me preguntaban exactamente qué implicaba que mi nombre apareciera en los documentos y si eso significaba que podrían recuperar el control después. Yo me limité a decir que todo dependería de cómo se manejara la situación. No mentía, técnicamente, pero tampoco decía toda la verdad. Sabía que, una vez que firmaran, no habría vuelta atrás. La conversación definitiva llegó un viernes por la noche. Me llamaron juntos, lo cual ya era raro, y mi padre me dijo que, después de pensarlo mucho, aceptarían poner mi nombre como copropietario, siempre que eso significara que el dinero llegaría lo antes posible. No les di una respuesta inmediata, les dije que necesitaba que un abogado revisara todo. Eso me dio el margen perfecto para preparar las cosas a mi manera. Llamé a un abogado que me había recomendado Mike, un tipo especializado en transferencias de propiedad comercial. Le conté la situación, sin adornos, pero dejando claro que yo era quien iba a poner el dinero, y le pedí que redactara un documento en el que quedara estipulado que, a partir de la firma, tendría autoridad total sobre el local, pudiendo venderlo, remodelarlo o incluso cerrarlo si así lo decidía. El abogado me advirtió que eso básicamente significaba que mis padres le estaban cediendo el negocio, pero le respondí que eso era exactamente lo que quería. Cuando le llevé el documento a mi padre, su cara se tensó. Lo leyó en silencio, pero no dijo nada. Mi madre,
en cambio, empezó a cuestionar cada párrafo, preguntando si de verdad era necesario que yo tuviera tanto control. Le recordé que era eso o nada. El banco ya estaba encima, y yo era su única opción. No lo dije con tono cruel, pero tampoco traté de suavizarlo. Ellos mismos me habían enseñado, durante años, que en los negocios las emociones no importan. Firmaron 2 días después, en la pequeña oficina del abogado. No hubo celebración, ni siquiera un apretón de manos. Salimos del lugar y ellos se fueron directo al banco a depositar el dinero que, supuestamente, yo les daría para salvar la tienda. Lo que no sabían era que no pensaba pagar sus deudas con ese dinero. Mi plan era mucho más sencillo: en cuanto el traspaso estuviera registrado, cerraría la venta con la franquicia y me quedaría con todo. El comprador se movió rápido. Una semana después de tener los papeles a mi nombre, firmamos el acuerdo de venta por $150,000. El cheque estaba en mis manos antes de que mis padres pudieran siquiera darse cuenta de que el rescate no iba a llegar. Cuando el banco procedió con el embargo por falta de pago, la tienda ya no les pertenecía. La reacción no se hizo esperar. Mi madre me llamó al borde de un ataque de nervios, gritando que cómo podía haberles hecho eso, que era su vida entera. Mi padre, en cambio, no me llamó. Supongo que entendió que, al final, solo había jugado con las reglas que ellos mismos habían usado conmigo. Esa noche me senté en el sofá de mi apartamento en Dallas, con el cheque depositado en mi cuenta y una cerveza fría en la mano. No sentía euforia, ni siquiera un triunfo ruidoso. Lo que sentía era algo más profundo, la certeza de que había cerrado un ciclo. Me habían quitado todo cuando tenía 18 años, y ahora, una década después, yo les había quitado lo único que les quedaba. Y lo mejor de todo era que no lo había hecho por venganza impulsiva, sino con paciencia, moviendo cada ficha hasta que el resultado fuera inevitable. Ellos me habían enseñado a trabajar sin recibir nada a cambio, y yo les había devuelto la lección con intereses. Actualización final. 6 meses después de que cerrara la venta del local, la vida de mis padres y la de Clyde era irreconocible comparada con lo que habían tenido antes. La tienda ya no existía, al menos no como ellos la conocían. En su lugar había un minimercado de franquicia recién remodelado, con estanterías modernas, refrigeradores nuevos y empleados uniformados que saludaban con una sonrisa a cada cliente. Yo había pasado un par de veces por ahí, no para comprar, sino solo para observar. Resultaba casi poético ver cómo el mismo lugar en el que yo había pasado años trabajando gratis se había convertido en un negocio próspero, solo que sin ellos. Después de la venta, no hubo más contacto directo durante un tiempo. Las llamadas furiosas de mi madre cesaron tras un par de semanas, y mi padre se mantuvo en ese silencio obstinado que siempre usaba cuando no quería admitir una derrota. Clyde, por su parte, nunca me escribió ni me llamó. Supongo que en su cabeza todo esto era culpa de mis padres por confiar demasiado en mí. Lo cierto es que el problema no fue la confianza, sino que nunca entendieron que yo ya no jugaba en su equipo desde hacía años. A través de conocidos en Houston, me fui enterando de cómo habían cambiado las cosas para ellos. Sin la tienda, sus ingresos se redujeron a lo que podían conseguir vendiendo algunas pertenencias y a trabajos ocasionales. La casa familiar, esa que mi madre siempre presumía como símbolo de su sacrificio, duró apenas 3 meses más antes de que el banco la embargara por impago de la hipoteca. El día que me contaron que se habían mudado a un pequeño apartamento en Pasadena, en un barrio de renta baja junto a la autopista, no sentí alegría ni tristeza, sentí una especie de calma. Era como si finalmente el mundo se hubiera equilibrado. Su nuevo hogar estaba lejos de ser el reino en el que habían vivido durante años. Un edificio de ladrillo viejo, con pasillos al aire libre que daban a la calle, vecinos ruidosos y olor constante a comida recalentada que salía de las ventanas. No había jardín que cuidar ni garaje donde estacionar un auto nuevo. Apenas un espacio estrecho para un par de muebles, una televisión vieja y cajas apiladas con las cosas que no habían querido vender. Me contaron que la renta era baja, pero aún así tenían que esforzarse para pagarla cada mes. Lo más irónico era que Clyde, la niña dorada por la que sacrificaron todo, no estaba en condiciones de ayudarlos. Su matrimonio en California no había durado ni un año,
y se había separado de su esposo después de una pelea pública que, según me dijeron, terminó con la policía interviniendo. Sin trabajo estable y sin el mismo encanto que tenía cuando vivía a costa de mis padres, había vuelto temporalmente con ellos al apartamento. La imagen mental de los tres, conviviendo en ese espacio reducido, me parecía tan irónica que a veces me sorprendía sonriendo solo de pensarlo. Por mi parte, mi vida estaba en un punto completamente distinto. Con el dinero de la venta, había terminado de pagar el Silverado y había hecho una inversión inicial para abrir mi propio taller. No era grande, pero era mío. Puse un letrero sencillo, pinté las paredes con mis propias manos y compré el equipo que siempre había soñado tener cuando trabajaba para Mike. Él, lejos de enojarse porque me independicé, fue el primero en felicitarme y hasta me ayudó a conseguir algunos de mis primeros clientes. En pocos meses, el negocio empezó a generar lo suficiente para que dejara de preocuparme por el día a día y pudiera pensar a largo plazo. El día que me compré una Ford F-150 nueva, roja brillante, recordé cada vez que mis padres me habían dicho que no podían darme ni $1 para algo que yo quería. La manejé por la autopista con las ventanas abajo, sintiendo el aire caliente de Texas y una sensación de libertad que nunca había tenido de adolescente. Aparcarla frente a mi taller y verla ahí, bajo el sol, era un recordatorio diario de lo lejos que había llegado sin ellos. A finales de ese año, recibí un mensaje inesperado de mi madre. No era un insulto ni una súplica, sino un texto frío y breve: necesitamos hablar. Dudé en contestar, pero al final lo hice, más por curiosidad que por interés. Me dijo que las cosas estaban muy difíciles, que Clyde no encontraba trabajo y que mi padre estaba enfermo del estómago, posiblemente por el estrés. Sugirió que tal vez podíamos dejar el pasado atrás y ayudarnos mutuamente. Le respondí con una sola frase: yo ya dejé el pasado atrás. No volvió a escribirme. Podría decir que todo esto fue una venganza planeada, pero en realidad fue algo más grande. No se trataba de hacerles daño solo por el placer de verlo, sino de recuperar lo que me habían arrebatado y usarlo para construir mi propia vida. Ellos me enseñaron que en los negocios las emociones no valen nada y que hay que pensar en uno mismo primero. Lo único que hice fue aplicar sus propias reglas, solo que esta vez yo era quien tenía las cartas ganadoras. De vez en cuando paso por la zona de Pasadena, tomo un desvío para pasar frente al edificio donde ahora viven. A veces los veo desde la distancia, saliendo con bolsas de supermercado baratas o esperando el autobús bajo el sol abrasador. No me acerco ni los saludo. No porque les tenga rencor, sino porque ya no forman parte de mi vida. Los veo como personajes secundarios que alguna vez creyeron que podían decidir mi destino y que ahora viven con las consecuencias de esas decisiones. Lo más curioso es que, si alguien me hubiera dicho hace 10 años que acabaría así, probablemente no lo habría creído. En aquel entonces pensaba que mi vida estaba atada para siempre a esa tienda, a ese barrio, a esa dinámica en la que yo siempre sería el que trabajaba mientras otros disfrutaban. Pero resultó que la única atadura era la que yo mismo permitía. El día que decidí romperla, todo cambió. Hoy, cuando cierro mi taller por la tarde y me subo a mi camioneta nueva, sé que no necesito que nadie me diga que hice lo correcto. El silencio de mi teléfono y la ausencia de sus nombres en mi vida son suficiente prueba. Al final, ellos me enseñaron a no esperar nada de nadie. Yo simplemente aprendí a usar esa lección mejor que ellos. Y así, mientras ellos cuentan las monedas para pagar la renta y yo pienso en abrir una segunda sucursal de mi taller, me queda claro que la justicia no siempre llega en forma de castigo inmediato. A veces es lenta, calculada y silenciosa. Y cuando finalmente aparece, no necesitas levantar la voz para que se escuche, basta con vivir mejor de lo que ellos alguna vez imaginaron que podrías.